Hoy día nos toca, hermano, hoy día nos toca de la serie La presencia de Dios, porque en todo lo que se está predicando, ahí está la presencia de Dios. Y tenemos al hombre agradecido. Y está en Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Y la palabra de Dios dice así, cuyo título es 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este párrafo, hermana, tantas veces lo he leído, que al estudiarlo nuevamente, he visto que en realidad había varias cosas que ni yo mismo me había dado cuenta de lo que el Señor nos quiere decir acá. Miren que el título dice el hombre agradecido. Cuando dice el hombre es porque ya es un hombre adulto. Un hombre adulto. Pero cuando uno dice, si yo estoy agradecido, tengo que expresarle a la otra persona de qué estoy agradecido y con una palabra. Y si es a mi prójimo, con alguna palabra, pero si es a Dios, también. Y no solamente a mi prójimo, no solamente a Dios, sino también a mi cónyuge, sino también a mis hijos, a mis hermanos, a un pequeño. ¿Por qué? Porque no solamente damos el ejemplo ante otras personas, sino que si tu corazón está agradecido, entonces debes expresar con el corazón ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque muy pocas veces estamos llanos a ser agradecidos. De repente estamos agradecidos, pero no expresamos nada. Y la otra persona, como no expresamos nada, dice, malagradecido, hice algo por él, no me da las gracias. O sea, hay que expresarlo. Nuestro mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, sabe las cosas de nuestras necesidades, pero en su palabra dice que tenemos que expresarlo. O sea, tenemos que decirle. Dios quiere escuchar de tus labios qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes, qué es lo que te duele, cuál es lo que te causa esa tristeza, ese dolor, y cuál es lo que te causa esa alegría, ¿qué es? Eso es lo que quiere escuchar nuestro Señor. Aún, hermano, mire, cualquier actitud que nosotros podemos hacer, hay que darle gloria a Dios y darle la gracia. Cuando yo estaba aquí y prendí el ventilador, se me cayeron de mi costado, que estaba encima de los libros, se me cayeron unas 15 hojas. Pero ya yo tengo la costumbre que en lugar de decir, ay, se me cayó, o decir, ay, y yo mismo molestarme por mí o con el ventilador, yo le digo, gloria a Dios,
lo voy a recoger con alegría. O sea, contrarresto esa amargura o esa cola, o esa dificultad que puedo tener para yo recoger todas las hojas. No, hay que contrarrestar algún mal acto que pueda generar en mi corazón que yo pueda estar renegando. No, hay que darle la contra. No solamente, ya le dije, no solamente es el enemigo el que va a molestarnos, es nuestra propia naturaleza. El hombre por propia naturaleza siempre cree que todo lo puede. Por nuestra propia naturaleza decimos, lo merecemos todo. Así es. Estamos, por esa naturaleza pecaminosa, estamos contaminados. Y el único que nos puede limpiar es Cristo, nadie más. Y la relación con Él, estamos con Él, leyendo su palabra, orando, es cuando el Señor nos va a limpiar. ¿Y quién es el encargado de limpiarnos? Es el Espíritu Santo que está en tu corazón. Es ese, hermano. Ese es. Cuando yo me levanto, por ejemplo, en la mañana, yo estoy en el segundo piso, pero cuando bajo hasta el último, al primer piso, y abro la puerta para mirar al cielo, miro el cielo y le digo, Señor, gracias. Señor, miro el cielo y le digo, Señor, gracias. Hay que glorificar a Dios. Esa es una forma de glorificar a Dios. De estar agradecido que he amanecido. Aún si estuviera enfermo y amanezco y no me puedo levantar y veo por la ventana y tengo que decirle, Señor, gracias. No solamente cuando estamos bien, sino cuando estamos en cualquier circunstancia, hay que darle gracias. Y cuando le das gracias a Dios porque eres agradecido porque en la situación que estamos, en cualquiera de la situación. Y ese es glorificar a Dios. Ese es darle gracias a Dios. Eso es estar agradecido de la obra que ha hecho en cada uno de nosotros el Señor. Es estar agradecido que Él pagó. ¿Qué pagó? Con su sangre pagó la deuda que teníamos. Así es así. Miren que aquí vemos, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos unos 10 leprosos. 10 leprosos. La Biblia está lleno de milagros. Pero en Lucas 17, del 1 al 19, aquí vemos a 10 leprosos. Jesús, que estaba dirigiéndose, dice, salido de Galilea, pero estaba justamente entre Galilea, la provincia de Galilea, y la provincia de Samaria. Estaba justamente por la frontera. Justamente por la frontera. Y cuando estaba, dice, el Señor llegó a una aldea, y cuando llega a una aldea, ven pues, estos leprosos ven una multitud, un montón de gente. Y tan de lejos porque los leprosos no se podían acercar. Antes dice que llevaban una campanita en el pecho y sonaba cada vez que se movían. ¿Para qué? Para identificar los que están cerca. Y si estaban cerca le tiraban piedra para que se vaya lejos. Porque no se podían acercar a las aldeas, a los pueblos. No se podían, le estaba prohibido. Entonces ellos de lejos, ¿qué había pasado de lejos? Cuando vieron la multitud, eso es lo primero que ellos, yo entiendo cómo estaban juntos, ellos comenzaron a decir, Jesús, maestro, le dijeron. Maestro, le dijeron. Y era un grupito de 10. Entonces, ¿qué había pasado? Si era un grupito de 10 por la sencilla razón de que ellos ya habían pensado. ¿Qué habían pensado? Yo entiendo que si había un grupo, habían pensado, dice, miren,
hay un hombre que hace muchos milagros. Y alguno de ellos habrá dicho, pero un hombre hace muchos milagros. Sí, me han contado que hace milagros, sana leproso, sana ciego, sana paralítico. ¿Qué? Sí, yo entiendo. Entonces, se han juntado, entonces nos puede sanar. Nos puede sanar. Entonces, cuando ellos se han juntado es porque tenían fe. ¿Qué cosa? Que ese hombre llamado Jesús tenía poder. O sea, en otras palabras, tenían fe este hombre. Estos 10 hombres tenían fe. Fe que lo podía sanar aquel hombre llamado Jesús. Aquel hombre que iba entre multitudes y hacía milagros. Aquel hombre que cuando hablaba traía paz a los corazones. Aquel hombre que había gente no solamente triste, enfermo, había gente que lo buscaban para seguirle. Y había gente que una vez sanada se iba. Entonces, ¿qué pasó? Pasó pues lo que nosotros hemos leído cuando le dicen, cuando acá le dice al entrar en 10 y le salieron 10 y los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Le estaba diciendo, Señor, no podemos acercarnos. Pero mira cómo estamos leprosos. Estamos enfermos. Somos menospreciados. Somos la escoria de la humanidad. Compadézate. Ten piedad de nosotros. Mira cómo estamos. Eso le estaba diciendo. Entonces el corazón de Jesús se compadeció. Se compadeció y lo miró de lejos. Y no le dijo, vengan. ¿Por qué no le dijo, vengan? Porque la gente que estaba ahí era bastante gente. Y lo primero que iba a ver es la expresión de repugnancia. Entonces de lejos el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Miren qué le dijo el Señor. Y cuando él lo vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y mostraos a los sacerdotes. Estos estaban rogando que los sane. Rogando. Pero cuando el Señor los vio, le dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Ellos sabían que por ley, ellos sabían que cada aquel que era sanado en forma sobrenatural, ¿por quién? Por el Mesías o por un profeta tenía que ir al sacerdote a declararlo. ¿Y quién lo declaraba limpio? Era el sacerdote de aquel entonces. Entonces, por eso el Señor les decía, vayan y vayan. Entonces, ¿qué pasó con los 10? ¿Acaso ellos dijeron, que vamos a ir, pero estamos pidiendo que tú nos limpies, que tengas misericordia de nosotros? Pero ellos no. Ellos tuvieron fe y de ahí donde estaba partieron. De ahí, Jesús muchas de las veces sanaba en ese momento, en ese instante. Ha habido leprosos que también lo han sanado en ese instante ahí. Eran 10, pero acá viene una enseñanza. La enseñanza es para nosotros. La enseñanza es para nosotros. Muchos de nosotros tenemos fe, sí. Una fe que es al comienzo como los 10. Una fe. Pero vamos a ver de qué tamaño es la fe de cada uno de nosotros. Y de qué tamaño fue la fe de estos 10. La fe de estos 10 no eran iguales, hermano. Así como cada uno de nosotros, nuestra fe no es igual. No es igual. La fe, hermana, se fortalece muchas las veces. Lo decimos. La fe se fortalece cuando tenemos problemas, cuando hay una dificultad en la vida. ¿Y qué? Si ponemos nuestro esfuerzo, eso no es fe.
para poder solucionar el problema. El esfuerzo sí es bueno, pero el esfuerzo debe venir después. En primer lugar tenemos que ponerle a Dios, primero es Él. Así como las primicias que a Él tenemos que dirigirnos, a Él. ¿Por qué? Porque la palabra mismo lo dice, siempre lo repito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él da la vida, Él es el dueño de la vida. Entonces vamos a dirigirnos en Él. Todo lo que pediréis en mi nombre os daré, mi Padre os dará. Entonces, si tengo fe, tengo que poner mi problema, lo que me sucede, mi tristeza, en la mano de Dios. Y después el Señor te va a decir, hermano, no bases que es la guardia, no te desanimes, no hagas eso. ¿Por qué? Porque el espíritu que tiene en tu corazón es el que te va a dirigir. A pesar de cualquier cosa que hubiese, hermano. Acuérdense, hermano, que cuando Esteban, no creen que inmediatamente el Señor te va a sanar, es potestad del Señor, hermano. Hay gente que se ha sanado inmediatamente, como hay gente que se ha sanado al año, 2 años, 3 años, o si no, nunca se ha sanado, porque Dios no ha querido que se sane así, pero sí ve si tú permaneces en Él, si eres agradecido, pero debe haber una relación con el Señor para que tu fe se solidifique, para que nuestra fe crezca, para que tu fe sea como la roca que dice la palabra del Señor. Sobre la roca construiré mi casa, sobre la roca de Cristo construye tus esperanzas. Construye tú, ¿qué? Tu sanidad de las enfermedades. Nuestro problema debe ser sobre la roca, sobre Cristo. Eso debe de ser. Entonces ponte a orar, hermano. Ponte a orar, no una oración de 5 minutos, no, no. Ese es como decirle amén nomás al Señor. No, conversa con el Señor, conversa. Es una conversación que pongas tu corazón, hermano, en eso. Y alaba al Señor. Y alaba al Señor en todo momento, hermano. Ya hemos visto cuál es la adoración. En cada palabra que tú diriges al Señor, esa es una adoración. En cada cosa que tú alabas al Señor, ese es glorificar a Dios de lo que está haciendo el Señor contigo por lo que ha hecho. Yo glorifico a Dios cuando le digo y voy al mercado y le digo, Señor, cuánta fruta, cuánto hay acá para que el pueblo, la gente que tú creaste, tu creación, pueda alimentarse. ¿Y de dónde viene? De tus manos, Señor. Esta gente no se da cuenta porque no conoce a Dios. Si esa gente conociese al Señor, diría, pues, mira, yo tengo esta papa, esta cebolla, este apio, qué sé yo, lo que tú estuviese vendiendo. Diría, esto sale de tus manos, Señor. Pero no lo conocen, ¿qué? Y hacen su esfuerzo. El esfuerzo que uno hace es bueno, hermano. Es súper bueno. Pero primero, ponlo en la mano de Dios. Así. ¿Por qué? Porque así como las primicias que le damos al Señor, es lo primero. Entonces también cualquier cosa que tuviésemos, primero se lo contamos y se le decimos, Señor, en tus manos estoy. Me van a operar, Señor, me voy al hospital, Señor, dirígeme, Señor, a tal lugar y ¿quién me va a curar? Me va a atender. Eso es, ponerse en las manos de Dios. Eso es. Pero siempre el Señor nos va a querer probar, hermano. Y siempre va a querer el Señor, ¿qué? El Señor va a querer fortalecer tu fe, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y qué pasó con estos, hermanos? Con estos 10. Estos 10, pues, creyeron y se fueron. Se fueron. Pero al irse, pues, fueron limpiados. Fueron limpiados.
fueron limpiados de la lepra. Los 10 fueron limpiados. Pero fueron limpiados, pero vinieron a dar gracias a Dios. ¿Quién tuvo un corazón agradecido? ¿Quién agradeció al Señor? Yo le dije al comienzo, hermano, nosotros siendo adultos aprendemos a agradecer cuando no conocemos a Dios por el ejemplo que tienen nuestros padres. Cuando el papá y la mamá o el papá le dice a su esposa, gracias, le alcanza una cuchara, gracias, le pone el plato la esposa para que almuerce o tome desayuno, qué sé yo, gracias, es estar agradecido en algo que tal vez tu corazón no lo tome en cuenta, pero tu corazón lo tiene agradecido, sí, entonces exprésalo, dile gracias, dile gracias. Como a veces mi hija me dice, papá, ¿pero qué? ¿No me has expresado? No me has dicho gracias. ¿A verdad, no, hija? Tienes razón. Gracias, ¿eh? Claro, todos cometemos unos errores, ¿por qué no? Y hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermano? Por eso, debemos, ahora como cristianos, ¿estamos aprendiendo a dar las gracias? Sí. ¿Y solamente Dios nomás merece las gracias? Sí, tiene. El Señor es el primero que demos la gracia, pero también tenemos que darle gracias a todos, porque así lo dice Dios, así, y lo está diciendo en este momento que le estoy diciendo que debemos dar gracias a todos. Es así. Pero ¿qué pasó, hermano, con esto? Son 10 que se fueron, pero uno nomás quedó limpiado. Uno quedó limpiado, y cuando quedó limpiado, él vino a agradecer. Y cuando vino a agradecer, pero el que se sorprendió, que ya lo sabía, cuánto iba a regresar, pero también para que el resto que estaba presente lo escuchase y viesen al hombre agradecido. Claro, como Dios ya sabía que iba a suceder y que iba a suceder ese día, pero quería no solamente para escuchar lo que estaba presente, sino que nosotros que leemos la palabra del Señor, tengamos como ejemplo este pasaje de la Biblia, este pasaje donde dice el hombre agradecido. ¿Qué pasó, hermano, aquí? Regresó solo, pero para darle gracias al Señor. Pero mire la característica de esta gracia, hermano, una característica que a mí me ha gustado, que no lo había visto antes. Y dice, así, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. O sea, él venía, ¿y qué había sido? Ya lo estaba hablando. Antes que llegase a nuestro Señor Jesucristo, él ya decía, gloria a Dios, así como cuando hemos visto que este rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, cuando reconoció quién era Dios, lo expresó, que era un Dios eterno, que no hay cosa que no se mueve si Él no lo permite. Este hombre agradecido, que había sido sanado, ya desde lejos, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, vino glorificando a Dios a gran voz. Cuando dice a gran voz, ya vino porque todavía no había llegado. ¿Y dio qué?
gritando, o sea, a gran voz quiere decir gritando, a grandes voces decía de su alegría que había en su corazón, lo expresaba. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros expresemos de su misericordia, de la gracia que estamos nosotros. Exprésalo en todo momento, hermano. Así es, exprésalo. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere y le va a ser agradable a sus oídos cuando glorificamos su poder, cuando glorificamos la majestad de Él, cuando glorificamos que es el Dios único y nadie más puede hacer lo que Él hace. Es así que vino este hombre glorificando. Cuando está glorificando habrá dicho, pues, este es el Mesías, este es el hombre que no tiene límite para curar, este es el verdadero Dios. O sea, glorificar quiere decir las características de la persona que me ha sanado. Si a mí me ha sanado, le voy a decir, pues, ¿qué? Si me ha sanado un médico, ¿qué le digo al médico? Señor, usted buen médico. Y si me ha sanado Dios, quiero decir, de una enfermedad que nadie me puede sanar. Tú eres el único Dios viviente que estás entre nosotros. No hay poder como el tuyo. No hay. Tú eres el único Mesías, tú eres el gran Mesías que ha de venir. Ese es, hermano. Ese glorificar. Y eso dice, glorificando a Dios a gran voz. Pero ¿qué más, hermano, vemos aquí a este hombre? Hombre agradecido de Dios. Y dice el 16, y se postró rostro en tierra. Hermano, se postró rostro en tierra. O sea, cuando no solamente este hombre se arrodilló, reconociendo que la majestad, humillándose, sino que también, ¿qué cosa? Puso su rostro en tierra, se arrodilló y su cara tuvo en tierra. Se humilló ante Dios, reconociendo que él es un pecador. Ese es el acto que hizo este hombre. Y Jesús le comprendió. Pero ¿qué más dice este hombre? Y dice, a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano, dice. Acá hay una particularidad. ¿Cuál es? El samaritano siempre andaba peleando con los judíos. No se podían ver. El judío lo veía al samaritano como algo desagradable, despreciable. Acuérdense que una vez habíamos visto que Jesús iba con sus apóstoles y envió a varios para que vaya a Samaria y compren alimentos y no le dejaron entrar. No le dejaron entrar si regresaron con Jesús y Jesús le contaron. Y uno de ellos, que fue Pedro, medio violento, le dijo, Señor, haremos que del cielo descienda fuego para consumirlo. ¿Y qué dijo Jesús? Ah, qué bien, bien, Pedrito, te está portando bien. No, no le dijo eso. Le llamó la atención porque dijo, yo no he venido a condenar a nadie. ¿Cómo al final, que era un hombre medio violento, con ciertas características negativas que era Pedro, al final se volvió un hombre manso? ¿Por qué? Porque tenía otro hombre manso a su costado. Y durante 3 años él aprendió lo que es Jesús. Entonces todo hombre o toda mujer puede cambiar si está cerca de Jesús. Tú y yo estamos cerca de Jesús, hermano. Si nosotros apreciamos su palabra, entonces bebamos todos los días su palabra para que te llenes de ese amor que Dios nos quiere dar en su palabra. Entonces cada día estarás más cerca de Dios. Así es. Ese es el samaritano, ese hombre que tampoco podía ver a los judíos. Él vino
sabiendo que había toda la multitud que estaban ahí eran judíos, sabiendo que Jesús era judío. Él no le importó el color, él no le importó no le importó quién era, si era judío, si era samaritano, no le importó, su nacionalidad no le importó. Lo que él le importó, a él lo que le importó era su fe, en creer a Cristo. Él creyó en Jesús cuando le dijo, anda, obedeció. Siempre he dicho que la obediencia viene acompañado de la fe. Si la obediencia o la fe no viene acompañado de la acción es obediencia, entonces no es una fe verdadera. Es una fe como de los 9, que se agota conforme pasa el tiempo y se diluye por las cosas de esta vida. Entonces seguimos ahí donde dice, y respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Mire, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Quién dio gloria a Dios? El samaritano. Ahí lo vemos, en el 16, dándole gracias. Así es, así es. Él glorificó al Señor. Y entonces, ¿qué había pasado, hermano? Cuando el Señor le dijo en el 19 y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, le dijo al Señor, al samaritano. ¿Qué había pasado entre el samaritano y qué había pasado con este hombre? ¿Qué había pasado? Había pasado que los nueve que no regresaron, ¿recibieron una bendición? Sí, recibieron una bendición, pero recibieron la bendición de sanidad. Pero esa bendición de sanidad es temporal. Ya, pero ¿qué había pasado con el samaritano que había? El samaritano recibió una bendición completa. ¿Por qué? Porque fue sanado totalmente. Y esa enfermedad no iba a nacer de nuevo. Pero sí, ¿qué más de bendición? Fue una bendición completa. ¿Cuál es la bendición completa? Él, al arrodillarse, confesó su arrepentimiento. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado y reconoce y cree en Jesucristo, ¿qué tiene? La salvación. Entonces, este hombre no solamente recibió la sanidad, también la salvación para una vida eterna. Eso fue su premio mayor de este hombre. Yo entiendo que cuando han tenido que estar delante del Dios Padre allá, en el libro de la vida va a decir en los otros 10, ¿por qué no regresé? Así es. Porque muchas de las veces, hermanos, sucede que nuestra fe se hace muy pequeña. ¿Por qué? Y se diluye a través de los días. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Aquel hombre que no se alimenta de los alimentos físicos, ¿qué hace? Se debilita. Y puede hasta morir. Causa enfermedades. Pero aquel que se alimenta está fuerte. Eso es lo que quiere el Señor espiritualmente. Espiritualmente fortalécete, y justo solamente puede fortalecerte solamente con la palabra de Dios. No hay otro camino. No hay otro. Tu fe, nuestra fe te puede salvar, hermano. No se sabe en qué momento vamos a pasar la frontera a la muerte. Pero sabemos que nuestra muerte es para vida eterna.
Eso es lo que... Por eso el Señor le dijo, levántate. Puede decirte, tu fe te ha salvado. Pero ha sido una fe fuerte, hermano, un hombre agradecido con mucho corazón. Regresó, glorificó a Dios de lejos, diciéndolo. Al llegar, ¿qué pasó? Se arrodilló y se puso su rostro en tierra. ¿Y en dónde? No en cualquier sitio, a los pies de Dios. A los pies, se humilló. ¿Ante quién? Ante el Dios Todopoderoso, lo cual eso debemos hacer siempre. Su altar fue Cristo al arrodillarse delante de él. Por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. A los 9 le dijo eso, no le dijo. Por eso el Señor en la palabra dice, los milagros no es para salvación. Los milagros muchas de las veces son emocionalmente, se alegran y pasan los días y se olvidaron. Así es así. Pero aquel que tiene un corazón que reconoce quién es Dios, ese es otro camino, muy diferente como este hombre agradecido de Dios. Vamos. Tú no sabes.